Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí a las 5 de la tarde, que es una hora un poquito incómoda para la gente. Es la edición número 12 de Arte Oviedo. Las primeras 10 corrieron a cargo de Iván Dasto. Desde el año pasado he tomado yo el relevo de la dirección artística, implementando algunos cambios. Entre ellos la inclusión de un par de charlas, ponencias profesionales que están pensadas no solamente para el público general, sino especialmente también para los galeristas y las galeristas, ¿no? Porque la formación, nadie nace aprendido, y además la formación es un periodo constante a lo largo de nuestra vida y que deberíamos mantener. Así que la primera ponencia, la de hoy, la inaugural, corre a cargo de dos mujeres maravillosas, muy profesionales, de las que poco hay que decir porque está todo escrito, y además ellas mismas ahora en la charla ya os irán diciendo algunas pautas. La segunda charla corre a cargo de Marta Suárez Mansilla, que está aquí entre el público. Será mañana a las 11, en horario previo a las 12 de apertura de la feria. Mi idea también era incluir las ponencias fuera del horario de apertura de feria para que pudiesen asistir los y las galeristas. Y la charla de mañana de Marta irá enfocada, ella es abogada especializada en Derecho del Arte, y irá enfocada a alguna problemática en torno a las cuestiones de movimiento internacional de las obras. Y la de hoy surge todo, sobre todo a través de una merienda de Candela conmigo en el Aliter Dulcia en Gijón. Me trajo su catálogo del Estudiolo, de la exposición, un catálogo maravilloso, muy bien cuidado, con un detalle y un mimo hecho espectacular. Y entonces, a raíz de mirar ese catálogo, pensé que podía ser una buena oportunidad unir a estas dos mujeres, comisaria y coleccionista, aparte de más cosas, porque sois mujeres poliédricas y polifacéticas y muy formadas también, pero creo que era interesante unir a estas dos figuras, comisaria y coleccionista, para ver cómo habéis trabajado partiendo de tu colección y cómo os habéis puesto de acuerdo. Y Alicia, supongo que te iría aportando sus ideas a partir de las obras, si habíais, no sé si hubo muchas divergencias, si no. La exposición tuvo lugar en el Museo Lázaro Galdiano, y me pareció una oportunidad buena unirlas aquí, y algo enriquecedor, porque no sé si habéis tenido oportunidad de charlar las dos conjuntamente acerca de este trabajo que habéis realizado las dos. Y digo yo, pues mira qué oportunidad, Arte Oviedo, las traemos aquí, que además sois muy queridas. Así que nada, sin más, os dejo con ellas y que nos sumerjan en el Estudiolo y en esa exposición que llevaron a cabo a la Limón en el Museo Lázaro Galdiano. Venga, muchas gracias. Sí, me quedo con este. Muy bien. ¿Funciona? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. A nosotras, y mejor lo puede decir Candela que nadie, nos hace especial ilusión estar aquí por muchos motivos, entre otros porque sabéis que Candela es asturiana. Pero soy de Gijón. De Gijonín, como decís. Y nos hacía especial ilusión, además, presentar esta exposición aquí en el Museo de Bellas Artes, que desde hace años también dirige Alfonso y todo su equipo, porque pensamos que los museos tipo este se nutren muchas veces de lo que ha sucedido en colecciones contemporáneas como la que tiene Candela, que con el tiempo se convierten en el pozo y en el pozo de lo que es un almacén de un museo de futuro, ¿no? Porque la importancia de una colección privada, muchas veces sabéis que es esto, es nutrir a lo público, ¿no? Además, para Candela, en este caso, puedo decir que es como una obligación y un servicio que hace a la sociedad
el poder apoyar a la cultura y el poder apoyar a los artistas. Pero bueno, esto lo tocaremos en otro punto. Efectivamente, cuando presentamos el catálogo de la exposición en el Lázaro Galdiano hicimos una muy pequeñita conversación, pero hoy nos extenderemos aquí un poco más. Y yo creo que debemos de empezar a hablar un poquito de quiénes somos cada una para que entendáis un poco cómo hemos hecho el trabajo. Y bueno, yo creo que Candela te puedes definir a ti misma como una mujer empresaria y gran amante del arte y de la cultura en general. Amas la literatura y eso se nota en tu colección, pero si quieres tú puedes agregar algo sobre ti, yo luego abro un pelín sobre mi trabajo, muy poquito. Pues no sé yo qué voy a decir de mí, la verdad. Pues en lo relativo al tema del arte, pues me empezó el gusanillo siendo muy jovencita. Yo creo que lo de ser coleccionista es como una forma de ser. Coleccionas, de pequeña coleccionaba de todo, coleccionaba dedales, coleccionaba cromos, bueno, lo típico, ¿no? Yo creo que empezamos la mayor parte de los coleccionistas así. Y luego ya, pues bueno, en cuanto al arte, pues empecé a estudiar ya por mi cuenta arte. Cuando era adolescente empecé a interesarme mucho por la literatura, por la música, por todo lo que son las bellas artes. Y bueno, y poco a poco luego mi padrino, que coleccionaba pintura asturiana de finales del 19, comienzos del 20, pues cuando cumplí 17 años me regaló un cuadro de Marola y ese fue el comienzo de la colección, el arranque, sin yo saberlo, por supuesto. Luego ya, pues cuando acabé, yo estudié ICADE, Derecho Empresariales en Madrid, y entonces cuando acabé la carrera me puse a trabajar, mi primer sueldo me lo gasté casi todo en arte, aparte de un regalo para mi madre y otro para mi padre, y una cosa muy chiquitina. Luego estuve en París estudiando y también allí descubrí el arte naif. Ahora ya, por supuesto, ya estoy en otra fase, pero hubo unos años, como os he dicho, cuando era muy jovencita, que me encantaba todo lo relacionado con el arte naif, y luego vas evolucionando, por supuesto. Esas obras, la mayor parte de ellas las he guardado pensando que tengo 2 hijas, pensando que a mis hijas les encantaría, pero no, resulta que a la gente joven hoy día lo del arte naif no es lo suyo, con lo cual están ahí en unos peines que tengo en el sótano, pues con obras que ya, pues bueno, están pasadas, pero que a lo mejor un día pueden volver, porque nunca se sabe. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que llegó un momento en mi vida sin darme cuenta, porque yo creo que lo de ser coleccionista, por lo menos en un caso como el mío, no es una cosa buscada, o sea, sale de ti. Por ejemplo, las colecciones institucionales son otra cosa, porque se hacen las colecciones, pero una privada, pues ya os digo, en mi caso fue poco a poco haciéndose y de repente me di cuenta un día que tenía un montón de obras de arte. Y que tenía ya muchas. Entonces me di cuenta de que entre esas obras lo que más había era cabezas, tenía unas cuantas cabezas. Entonces dije, bueno, ya es hora de que ya tengo una colección, ya estamos hablando, en aquel momento tenía unas 200 obras, casi 200, digo, pues tengo que racionalizar un poco esto y definir y puntualizar. Entonces, al ver que tenía varias cabezas, dije, pues me voy a centrar en cabezas. Entonces, a partir de ahí ya empecé a fijarme mucho más en cabezas, tanto a nivel de escultura, como de dibujo, como de pintura, como de fotografía, como de todo, de cualquier soporte. Y esto no quiere decir que no compre otras cosas que no son cabezas, pero bueno, estoy fundamentalmente basada en cabezas. Muy bien. Pues en esto que hace unos años tuve la gran suerte de conocer a Candela. Y yo también tuve la gran suerte de conocerte a ti. Y yo, por mi trabajo de formación de Historia del Arte y también músico y muy aficionada también a la literatura y otros temas culturales, es raro, ¿no? Cuando te gusta el arte, lo normal es que te guste la música, te guste la danza, te guste los viajes. Claro. Y en mi carrera profesional me conocéis muchos porque sabéis que dirijo la colección de KV, dirijo el Premio Alhambra, pero hay algo que también hace muchos años hago y es estudiar colecciones privadas. Me gusta muchísimo saber qué colecciona la gente, por qué colecciona, y yo siempre digo que a mi manera soy artista porque lo que yo hago es pintar colecciones. Narro discursos con las colecciones de otros y lo que más me gusta es contarles historias que ellos a veces ni saben que tienen o simplemente ni se les había ocurrido pensar que las tenían. No es el caso de Candela, que ella tenía muy claro que estaba haciendo un corpus de obra
que iba alrededor del tema de la cabeza, pero sí que me interesaba saber por qué la cabeza y cómo yo podía conjugar esas obras y contar diferentes historias a través de esas piezas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ponernos a pensar qué tipo de exposición podríamos hacer, pero sin olvidarnos el sitio al que iba destinada. Yo siempre he pensado que cuando montas una exposición el 50% de la misma es el diseño de montaje que tú haces. Es como cuando escribes un libro, tienes que conectar las frases para que todo tenga un significado. Pues en una exposición es lo mismo, cuentas una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y como esta exposición iba a ser en el Lázaro Galdiano, del que ahora os mostramos, perdón, estoy acostumbrada al dedo. Ahora os mostramos algunas fotografías. Pensamos precisamente en el Lázaro Galdiano como un lugar maravilloso porque también es un sitio que era la casa de unos señores que vivían allí y que acabó siendo un museo. Pero el arte que tenían allí era un arte con el que convivían, ¿no? Y un poco nos recordaba la idea que tiene Candela acerca de su colección y del lugar en el que la tiene. Y esto sí que me gustaría que lo desarrolles un pelín más, y es el estudiolo. O sea, la idea que tú tienes sobre tu colección y sobre el estudiolo. Ahora os enseño imágenes. Bueno, la colección se llama Estudiolo porque desde que descubrí el Renacimiento, cuando ya os he dicho, cuando era adolescente, pues siempre me atrajo mucho la figura del estudiolo, que era donde el hombre renacentista tenía pues en su castillo, en su casa, en su palacio, donde fuera, era un rincón, un espacio donde guardaba todo lo que para él era bello, pues una pintura, una escultura, un pájaro disecado, un astrolabio, una vanitas, de todo. Y entonces yo siempre soñé desde jovencita con tener mi propio estudiolo y ya al cabo de los años pues ya lo conseguí. Y bueno, monté un estudiolo ya hace ya bastante tiempo, que era una especie como de aspecto, era como una galería del arte, pero vamos, no había nada a la venta, por supuesto, pero y allí pues tenía la colección, estaba cerca de mi casa, en la misma calle, pero yo aquello no podía disfrutarlo nada porque, bueno, por temas de trabajo, de que tengo que viajar mucho, etcétera, etcétera, pues nunca tenía tiempo de ir allí al estudiolo. Solamente iba cuando organizaba almuerzos, porque eso sí es una cosa que me gusta muchísimo, que es organizar almuerzos en los que mezclo a gente del mundo del arte, pues a un artista, a otro coleccionista, a un director de un museo, a un músico, a un escritor, a un poeta, y es un poco una de las maneras que tengo de contribuir al mundo del arte y de colaborar, ¿no? Poner a gente en contacto, bueno, pues y a partir de ahí pues a veces se conocen personas que luego surgen muchos temas de trabajo entre ellos y bueno, para mí es muy enriquecedor. Entonces ese estudiolo duró unos años hasta que ya al final he conseguido hace 2 años tener un espacio en el que también vivo, o sea, es una planta de una casa muy antigua. Entonces la parte izquierda es mi vivienda y la parte derecha es el estudiolo, pero está todo comunicado. Os invito a todos de corazón, si vais a Madrid, a venir a visitarlo, porque es ese espacio, sí, para mí es o sea, disfruto muchísimo. Por ejemplo, me mandan muchísimos estudiantes de la Universidad Complutense, de otras universidades, de másters, me vienen hasta despachos de abogados con los juniors, me han traído más de 30 abogados, muchísima gente de empleados de banco, bueno, de lo que sea. Está abierto a cualquier persona que quiera conocerlo. También en Arco me mandan muchísimas visitas de coleccionistas extranjeros. La semana pasada tuve a gente del Kunstmuseum de Zurich, la otra semana tuve a gente del Museo de Boston. O sea, me encanta hacer visitas, o sea, yo hago unas visitas que duran como 1 hora y cuarto, hora y media, dependiendo de cómo veo a la gente, de lo que se implica o no. Y bueno, de verdad, para mí es un verdadero placer poder explicarlo, porque hago como una especie de historia del arte desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, a través de mi colección, porque la obra más antigua de mi colección es de finales del XIX y la más moderna es pues lo más emergente de un artista muy jovencito, o sea, hay de todo. ¿Y qué más? ¿Que me voy? Me voy por Cerro de Úbeda. No, que vamos muy bien. Entonces, ¿qué hicimos para hacer esta exposición? Pues pensamos en que precisamente donde iba era al Lázaro Galdiano. Y lo que se nos ocurrió fue trasladar el estudiolo
a 6 salas del Lázaro Galdiano. En este caso no mezclábamos las obras con las que habían allí, sino que tomábamos 6 estancias y montábamos 6 estudiolos. Y en cada uno de esos estudiolos lo que hicimos fue tratar un tema. Por ejemplo, en esta sala tenéis aquí, en primer lugar, la pieza de Juana Francés, por ejemplo, tenéis un Chechu Álava aquí, tenéis uno de Brecha. Pues tratamos un poco el tema del retrato femenino y lo pusimos en una de las estancias del Lázaro Galdiano, en la que además, como veis, hay una pieza de Maruja Mayo, se mezclan, como muy bien dice Candela, diferentes generaciones. Automáticamente nos fuimos a otra estancia en la que mostrábamos cabezas de mujer en sus diferentes versiones, ¿no? Era un poco el tema de la recuperación y puesto en el lugar de los años que llevamos con retraso en este sentido, ¿no? Y lo colocamos aquí. Así fuimos haciendo con diferentes estancias. Por ejemplo, en el salón de baile, que es este que estáis viendo ahora, que se ve desde aquí, también se puede ver desde arriba, lo que hicimos fue poner a danzar esculturas. Y ahí yo me imaginé mucho qué tipo de personas, qué tipo de esculturas, qué tipo de personajes serían los más locos a la hora de lanzar. Y ahí estaban un poco las piezas más extrañas, más abstractas o más locas, a mi entender. Sí. Aquellas que son un poco más abstractas y son un poco menos claras de que sean una cabeza, porque Candela sabe que es una cabeza, pero muchas veces puedes no localizarla como tal. Bueno, es que tengo un problema, que veo cabezas en todas partes. Esta es otra. Por ejemplo, hay veces que yo que sé, que veo una obra que me encanta, que me enamora, y empiezo a ver cómo puedo sacar que esto es una cabeza para crear ese nexo que tienes que crear cuando compras una obra. Porque yo cuando compro arte es porque me enamoro, pasa algo, hay en un momento una conexión. Entonces cuando no es la cabeza, a veces yo me la busco también y la encuentro siempre. Sí, hasta que no la encuentras no la pones. Entonces, ¿qué hicimos? Pues yo tomé el corpus de obras que tiene Candela, que tiene muchas, y lo primero que hicimos fue seleccionar aquellas cabezas con las que yo pensaba que podía construir un discurso y se las pasaba a Candela. Y efectivamente era un diálogo en el que yo le explicaba por qué metía unas, alguna que no había metido ya me preguntaba por qué y en algún caso la llegaba a introducir, entendía su razonamiento. O sea, era un discurso muy abierto a que finalmente lo construyéramos entre las dos, ¿no? Siempre con esta idea de montar pequeños estudiolos en algunas salas. Por ejemplo, esta es una sala que hay en el Lázaro Galdiano donde lo que hay son armaduras, ¿no? Y entonces aquí se nos ocurrió un poco poner estas piezas escultóricas que están más hechas a base de hierro o que significa o que tiene algo que ver con el tema de, no digamos de la guerra, pero digamos de la lucha, de la forja del espacio, de la forja humana. Entonces íbamos un poco componiendo la exposición de esta manera. Y cuando todo esto lo tuvimos hecho y lo tuvimos teorizado, Candela se brindó a realizar el catálogo, ella misma con un diseñador buenísimo, con Javier Cuadrado, otro loco como nosotros. Nos pusimos un poco a diseñar. Ese es un trabajo que sobre todo hizo Candela, ¿no? Aquí os enseñamos más piezas de la muestra. ¿Veis? Por ejemplo, esta es la armadura que hay en el Lázaro y este es el úrculo que está al lado. Le voy a Samín. Aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos? Esto es una galería que mira al salón de baile y entonces lo que generamos aquí fue una galería como de retratos. Aunque lo que colecciona Candela no son retratos, son cabezas. Y en este sentido sí que me gustaría que dijeras 2 palabras acerca de tu concepto de la cabeza. O sea, no cabeza como, porque no son cabezas como retratos, sino es algo más, como intelecto. Es cabeza como lo que significa una cabeza. Sí, por supuesto. Voy mucho más allá del aspecto meramente visual. Me interesa muchísimo lo que hay dentro de la cabeza. De hecho, también colecciono, dentro de la colección hay una subcolección de vanitas. Como sabéis, las vanitas empezaron a ponerse de moda precisamente en el Renacimiento. Ya sabéis que significan pues la brevedad de la vida y que esta vida pasa muy rápido y que bueno que todo es vanidad. Y me interesa mucho el concepto de vanitas
porque le estuve dando vueltas mucho tiempo, pero desde hace muchos años, y claro, me di cuenta de que una calavera es la cosa más democrática que puede haber en este mundo, porque tú puedes ser guapo o feo, o alto o bajo, simpático, antipático, da igual, rico, pobre. Cuando nos morimos, todas las calaveras son iguales. Somos todos iguales. Entonces, bueno, que en esta vida uno que presume, haya uno que presume más que el otro, o una que se cree superior a otra, todas estas tonterías, todas estas vanidades de la vida, al final vamos todos al mismo sitio y somos todos iguales. Y la vanitas es, o sea, la calavera es lo que sostiene la cabeza, y dentro de la calavera está el cerebro, porque también tengo algunas obras, por ejemplo, hay una de Mona Hatoum que es un cerebro. Porque claro, el cerebro es la cabeza también. Y hay una escultura de Ana Laura Alaez, que es la Brain Tree, que es un árbol cerebro. Entonces yo ahí también vi una cabeza, porque veo las copas del árbol. Las copas del árbol me recuerdan, me remiten al cerebro, y el cerebro me lleva a la cabeza. O sea que lo de la cabeza, hay hasta un psiquiatra, Luis Caballero, que editó un libro muy interesante hace unos años sobre el tema de las obsesiones de los coleccionistas, y hay una entrevista conmigo porque intentaba sacar algún punto psiquiátrico a mi colección. Y de verdad es que esto es mucho más prosaico, o sea, no hay que buscar ni ninguna obsesión, ni ninguna patología, ni nada. Ya os lo expliqué, ya os lo conté antes. Yo empecé a coleccionar cabezas porque hubo un momento que me di cuenta de que tenía muchísimas obras, más de 200, todas dispersas, cada una de su padre y de su madre, no había ninguna coherencia, y dije, vamos a ver, para centrarme, ¿qué es lo que más abunda aquí? Cabezas, pues voy ahí. O sea, no os imaginéis que haya... Lo que pasa es que luego, cuando ya empiezas a fijarte las cabezas, pues empiezas tú misma a profundizar. Pero no es porque yo tuviera ahí una tendencia innata a la cabeza o al intelecto. No. Me llevó la vida, el estudio, porque a mí me gusta muchísimo estudiar todo lo que voy viendo, artistas, por supuesto. Bueno, estudiar arte, yo nunca empecé a estudiarlo como con 15 años y nunca he dejado de estudiarlo. Y nunca podré dejarlo, porque el día que deje de estudiar ya, pues ya... Claro. Se acabó. Sí, además claro. Tu relación con el artista, tú tienes una relación con los artistas de la colección y con los galeristas muy estrecha, que eso es algo que yo creo que es muy importante a la hora de realizar una colección, a la hora de coleccionar, ¿no? Igual que la tenemos claro, los comisarios, claro. Los coleccionistas, y en tu caso tú tienes una relación muy estrecha, hablas mucho con ellos, sabes por qué esa obra es así o es esa, sí, claro. Una cosa que como os podéis imaginar, lo más interesante es ir a los estudios de los artistas, hablar con ellos, ver el work in progress, cómo van haciendo las cosas, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Eso es apasionante. Pero luego también yo es que respeto y admiro a los galeristas, porque sin los galeristas, los artistas no llegarían a ningún sitio. O sea, con lo cual es un... Digamos que hay una serie de patas, ¿no?, en el mundo del arte. Una son los artistas, la principal, yo creo, luego los galeristas, que es el vehículo conductor del artista, y luego, por supuesto, los comisarios, todas las personas, los museos, todo esto son instituciones de las que no se puede prescindir. Somos todos un conjunto, y luego los que compramos, que también pues también colaboramos para que subsista el sistema. Sí, pero no hace falta ser coleccionista para comprar. Pues lo mismo que si un día tuviera que dejar de comprar porque no puedo, por lo que sea, es que no me importaría absolutamente nada, porque tenemos unos museos maravillosos como este, por ejemplo, a los que puedes ir. Y hay unas exposiciones temporales en toda España, y bueno, fuera de España, por supuesto, impresionantes. Con lo cual, o sea, yo colecciono, de verdad, no es por afán de poseer, es por vicio. O sea, es así. Y pasión. Es una especie de vicio, una especie de, yo qué sé, vicio, que no pasión. Puedes parar, por pasión, por supuesto, pero que no es afán de poseer, porque cuando algo me gusta y no puedo, porque se va de precio por lo que sea, pues es que no me importa. Porque ya lo he visto, estudio a ese artista, y luego, pues si lo veo en un museo, pues me interesa muchísimo, y ya está, no pasa nada. Lo que es para mí, lo que no, claro. Pues no, y punto. No, el problema de comprar, seas más coleccionista o menos, yo compro muy poquito porque compro lo que puedo, es que cuando empiezas es difícil parar. Ya. Pero bueno, eso es como el que le gustan los coches o el que le gusta ir al fútbol o otras cosas, ¿no? Exacto, ¿Quieres ir al fútbol? Pues tú ves una pieza y la quieres comprar. Esto os lo he hecho antes grandes porque esta es una vitrina precisamente que montamos con las vanitas, con parte de las vanitas de su colección, por eso os la quería... Esa vitrina quedó preciosa. Sí, la verdad es que el Lázaro Galdiano es un museo que te permite hacer discursos
diferentes porque está ocupado. Y el hecho de que esté ocupado te obliga, en el buen sentido de la palabra, a generar un discurso muy distinto o muy complementario para poder generar otra historia, ¿no? Esperemos algún día, ¿verdad, Alfonso?, hacerlo aquí, seguro. Y haremos algo así, seguro que sí. Seguro. Bueno, pues estará en la misma habitación que os la había enseñado antes. Así ya os digo, podéis ver, por ejemplo, esta es la cabeza de Ana Laura Láez, la que ha contado antes Candela, la de ahí abajo, la de las cabecitas, ¿vale? Y así fuimos haciendo diferentes salas, la que os he contado antes de la galería de... Esto es desde arriba, desde el gabinete, estaba señalizado en el suelo. Y si algo tengo que destacar de esta exposición también, es todo el trabajo que hizo Candela después, que eso es una de las cosas para mí más inusuales y que más me llamó la atención. Yo no sé cuantísimas visitas hizo Candela con gente, o sea, igual que os acaba de decir, que cuando queráis ir al estudio se lo digáis y os lo dice de verdad. Yo no sé si llegaste a tener un día libre sin una visita guiada al museo, o sea, no las hacía yo, las hacía Candela. O sea, Candela era la que quería contar su colección, contar cómo la había hecho, cómo la habíamos hecho, y ella casi todos los días tenía una visita a gente que no conocía para nada y la gente... Y fines de semana también. Y la gente quedaba fascinada. Y yo creo que eso nos ayuda un poco a meternos en un tema que yo quería tocar, y es precisamente qué puede aportar una colección a una sociedad civil, ¿no? Para mí, lo he dicho un poco al principio de la conferencia, una colección aporta muchas cosas, entre otras puede ser el pozo de un museo próximo, ¿no? Pero para mí también es otra forma de comunicar. Yo, como sabéis, me gusta muchísimo el tema de arte y empresas, sabéis que llevo la colección de DKV, y yo siempre he dicho que DKV acertó queriendo ver en su colección un elemento de comunicación ya no de marca, sino de su ADN, de sus objetivos, de sus anhelos y de sus deseos, ¿no? Igual que una coleccionista o un coleccionista expresa a través de lo que compra su propia biografía, aquello que le gusta, o simplemente aquello que le aborrece y que critica, ¿no? Es como la gente, hay otro coleccionista, Jesús, ¿no? de idealista, que colecciona piezas de cómo estamos destrozando a través de la construcción la naturaleza, que también hace crítica, ¿no? Entonces, a través de las colecciones de arte es otra forma de contarle a la sociedad los problemas que tenemos, las posibles soluciones, porque los artistas, si algo son creativos, ¿no? Entonces, esta inclusión en las empresas y en nuestra vida privada del arte es un instrumento que se está cada vez utilizando más como elemento de comunicación de valores. Y a mí por eso me llama tanto la atención comisariar colecciones de empresa o comisariar colecciones privadas, ¿no? Porque es como meterte en la cabeza del que lo está comprando y querer ver tú cosas, o incluso descubrirle cosas que el otro pensaba que no sabía y que te ayuda a descubrir, pero al mismo tiempo, como comisario, llegas a aprender muchísimo de otro punto de vista del arte, que no es del artista ni de lo que lees, sino del que lo compra y del que tiene en su pensamiento, formado por diferentes circunstancias, otros criterios y otros mensajes que tú no tienes, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de leer colecciones privadas, demostrar aquello que está mucho más escondido, que solamente es la manera que tienes de poderlo sacar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante esta necesidad que tenemos en la sociedad de cultura como otro medio más de comunicación, igual que es la música, igual que es la danza, igual que es el marketing y otros, ¿no? Entonces, quería un poco también contigo hablar, Candela, de esto, ¿no? De si a ti en tu vida privada y en tu vida profesional el arte te sirve como un elemento de comunicación íntimo hacia las personas que conviven contigo. Un poco lo has ido contando también, ¿no? Y cómo ves tú la necesidad en la sociedad de que la cultura a través del arte esté siempre presente. Bueno, para mí personalmente el arte ha sido sanador en muchas ocasiones. Esto es. Momentos de mi vida que han sido complicados profesionalmente o personalmente, me he agarrado al arte, la verdad, pero no a comprar, sino a ir simplemente a un museo o a una galería a ver una exposición. Y lo he contado más de una vez que tenía un problema muy grave en una sociedad y yo no sabía cómo salir de aquella, y salir de una reunión pues bastante
que no sabía qué hacer con nada y digo, ¿qué hago? Porque estaba verdaderamente angustiada. Entonces pensé en una galería de Madrid de unos amigos, digo, me voy a tomar un café con ellos, que hablar de otra cosa, y fui allí. Dije, por favor, invítame un cafetito. Entonces nada, pedimos ahí unos canapés, un café, estuvimos charlando. Había una exposición maravillosa, disfruté aquella exposición, estuve allí un par de horas al mediodía, salí de allí nueva, absolutamente nueva. Es que es eso, es que el arte es sanador, es que a mí me produce una belleza, me produce una paz, me produce una sensación de plenitud, de felicidad, que no la puedo, es que no lo puedo explicar. Por eso tengo tanto interés en contagiar a la gente que conozco, pero a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal. Me apetece tanto contagiarlos para que no se pierdan lo que es esto del arte, y los animo a que vayan a ferias, a galerías, a museos, a todo lo que sea, porque es un alimento para la sociedad, el arte. Sí, desde el año 2019, no sé si sabéis que por fin la Organización Mundial de la Salud ha acuñado el arte como un elemento fundamental en la sociedad y que se debe de incluir en los hospitales y en diferentes tratamientos. Yo he tenido la suerte de poder convivir con esto porque llevo un proyecto de arte en el Hospital de Denia hace muchos años y algunos más, ¿no? Y yo puedo decir ya, después de 18 años, que ya no soy esa chica rara y loca que se metía en los hospitales a hacer cosas, sino que ahora ya es bastante común que se recete ver exposiciones. O sea, se receta, ¿eh? O sea, más exposiciones, más teatro, más cine y menos Prozac. Esto que tú has dicho, Candela, esto ya no es de locos, esto ya es real. Esto ya es real, esto ya existe, esto en Europa ya se hace como una cosa bastante más normal, y en España se hace ya desde hace bastante tiempo en muchos de los hospitales, en los que ya hemos dejado aquel momento en el que el Hospital de Denia y alguno más era el único que hacía. Ahora ya hay muchísimas exposiciones en los hospitales, hay musicoterapia. Solamente falta que haya una ley que incluya a estos trabajadores en la propia plantilla del hospital. Por ejemplo, en Valencia ya lo hemos logrado. Los musicoterapeutas ya pueden formar parte de la plantilla de un hospital. ¿Vale? Ya lo hemos logrado en Comunidad Valenciana, esperemos que poco a poco en los demás hospitales también se meta. Pero precisamente uno de los servicios que hace el arte en la sociedad es, me gusta esa palabra, es sanador, ¿no? Y luego también a la hora de pensar en los colegios, que esto es un tema muy manido y que todos sabemos, y que yo creo que precisamente los que estamos aquí lo tenemos clarísimo, y por eso estamos, ¿no? Pero el tema de que la formación de los jóvenes y de los niños queda muy coja si no le introducimos arte, no le introducimos música, no le introducimos literatura. Hemos sufrido en los últimos años estos movimientos de ahora música sí, ahora música no, ahora arte sí, ahora arte no, ahora filosofía sí, ahora filosofía no. Creo que ya está clarísimo que se tiene que ver un poco todo y un poco mezclar, ¿no? Porque cuando hablas de matemáticas, las matemáticas también se pueden explicar con el arte geométrico, con la ¿cómo se llama esto? La fórmula del aura. Nunca me sale. El número áureo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los papeles que juegan las colecciones privadas en la sociedad es quitar el miedo también a que la gente se acostumbre a que coleccionar arte o consumir arte es algo como bastante habitual, ¿no? Puedes necesitar un día, efectivamente, tener un mal día y beberte un vino, pero si además te lo bebes bebiendo una pieza de arte, yo os aseguro que es mucho mejor, o escuchando una pieza de rock o escuchando la segunda sinfonía de Mahler, ¿vale? Pero esto es algo que es muy evidente. Entonces, el hecho de que de unos años a esta parte las colecciones privadas salgan de casa y se sitúen en contextos públicos, creo que ha ayudado mucho a ir un poco quitándole ese miedo a entrar a las galerías y a normalizar el hecho de que puedes coleccionar, incluso aunque solamente te compres una pieza al año, y si no puedes coleccionarla, pues la consumes. Exacto. Efectivamente, ¿no? Y que sea como muy habitual que la gente joven vaya a ver un museo, y cuando va a Nueva York vaya a ver un museo igual que se va a ver la tienda, no sé, del Lego, por decir algo, ¿no?
Entonces esto para mí es uno de los papeles importantes que juegan también las colecciones y el arte a nivel civil, a nivel empresa y a nivel de salud. Y esta es un ejemplo de colección que hace esa función, porque tú prestas obras a museos, haces continuamente apoyas, porque eso lo sé, apoyas artistas a que puedan realizar exposiciones, a que puedan producir obras, ayudas a galerías a que salgan de su contexto, porque yo he visto en el Estudiolo exposiciones de otros espacios galerísticos que en un momento dado te han pedido el espacio para hacer algo diferente. Claro, allí, cuando se fueron 200 y algo obras al Lázaro Galdiano, pues claro. Quedó el Estudiolo bailando. Entonces, pues algunas galerías muy jóvenes de Madrid me dijeron, por favor, ¿nos lo dejas para hacer exposiciones? Y bueno, feliz, y no sabéis la que se liaba. Bueno. No lo puedo explicar lo que era aquello. Manadas de gente yendo. Claro, pero tú me contabas que mucha gente joven. Todo gente de entre 20 y 30 años. Que eso es lo bueno, ¿no? Porque la había sacado del contexto a lo mejor habitual, se le pierde un poco este miedo. Porque hay una cantidad de gente joven ahora, no sé si lo veremos luego en la Feria de Oviedo, ojalá, pero vuelve a haber una generación de gente entre 18 y 25 años que empieza a consumir arte, que empieza a ir a museos, sobre todo por esta cantidad de galerías de gente joven que se están abriendo y que están normalizando el arte como un elemento más de consumo, de distracción y de necesidad. Entonces, en esto yo creo que tu colección ha jugado también un papel muy importante. Bueno. Y también tratamos de hacerlo en esta exposición, ¿no? Era una exposición que tenía, como lo estáis viendo ahora, una lectura muy sencilla. Por ejemplo, en estas vitrinas que estáis viendo ahora de la cuarta planta del Lázaro Galdiano, normalmente están expuestas las casullas y tapices antiguos. Pues ahí lo que hicimos fue vitrinas de cabezas que iban reunidas por conjuntos, pues porque eran artistas de una misma generación o porque estaban tratando de un mismo tema, y fue un poco lo que quisimos hacer, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Natalia, si quizá tenemos que ir. Yo no quiero dejar. Si quieres agregar algo, Candela, o si quieres que demos tiempo para... Si queréis preguntar algo, yo encantada. Para ruegos y preguntas, no queremos dejar esto, que nadie se quede sin algo por responder, si es que podemos responderlo. Exacto, seguro que podemos. Y es un poco, aquí hemos ido pasando, pues eso, lo que se hizo, y luego hay un catálogo editado muy bonito, y este catálogo pues recoge, como aquí habéis podido ver, si queréis os lo enseño así rápidamente, desde el principio un poco, y el catálogo un poco recoge, a ver, espera, es que yo como estoy acostumbrada al dedito, no sé en este cómo funciona, el ponerlo en la página 1. Esto no sé si es que esto lo apago, creo, ¿no? A ver, suprimir. Yo tengo una idea porque yo también soy de... Yo soy aquí, suprimir, vale, ya está, lo voy a poner en la 1. Ok, suprimir, le pongo el 1, creo que lo puedo hacer así. No lo puedo hacer así. Si hay alguien que entienda de este tema, a ver, suprimo, es que no puedo quitar el punto, quiero quitar el punto y no puedo quitar el punto, no sé cómo se hace, no tengo ni idea, pero bueno, lo paso rápidamente, es que no sé. Oh, también es verdad, qué torpeza, ¿no? ¿Veis? Yo esto, si fuera una persona mucho más joven, seguro que me hubiera ido rápido. Soy un poco torpona, además estoy acostumbrada con el dedo. Bueno, esto es un poco el catálogo que, como veis, contempla, pues eso, diferentes textos. El primero es el de la propia Candela, contempla diferentes fotografías. Hay un texto de Antonio Pau que hace una disertación sobre el concepto de la cabeza. Luego hay un texto que escribí yo como comisaria, y un texto también de la Begoña propia Torres, directora del Lázaro Galdiano, que es Begoña Torres. Y a partir de ahí situamos un poco todas las obras que habíamos escogido para mostrar allí. Ya veis esta cabeza de Guillermo Mora, por ejemplo. Sabemos que es una cabeza. Sí, es una cabeza. Aquí están por orden un poco. Y entonces con esto está toda la catalogación de las obras ahí expuestas. Y eso es importante también, ¿no? Porque funciona a modo de catalogación también de un trabajo que no sé si tenías ya registrado. Bueno, tengo una base de datos. Sí. ¿Tú lo tenías bien registrado?
Lo tengo todo muy bien. Yo soy muy ordenada, sí, lo tengo. Sí, pero como catálogo sí que es el primero que como hacías, catálogo es ¿verdad? el primero, sí. Sí, no, ordenado estaba, si no hubiera sido difícil, ¿no? Pero lo tiene verdaderamente muy bien ordenado. ¿Fue difícil dejar algunas fuera? Sí, hombre, se quedaron muchísimas Siempre, siempre. Además, Candela es muy generosa y siempre pensaba en, es que este artista no lo voy a poner, qué mal me sabe. Fíjate, de esta galería no he puesto ninguno. Y yo decía, vale, pero habrá más, no te preocupes, habrá más exposiciones porque y la gente lo tiene que entender, no, pero aún así intentamos que no se quedara fuera nadie que pensábamos que tenía que estar, pero por discurso, ¿vale? Pero tiene más obras de las que aquí se han expuesto. Pero como habrá una segunda, una tercera parte, pues iremos poniendo además. Como no deja de comprar, aparte, ya. De momento, pues cuando hagamos una revisión en un tiempo, pues continuará, ¿no? Pero ya veis estas vanitas, por ejemplo. Esta vanita de la izquierda, por ejemplo, está en el catálogo, pero no la pudimos poner en la exposición porque realmente era tan delicada que era complicado poderla poner allí y era una complicación para el museo. Esta, si no me equivoco, la de la derecha es la primera pieza. No, no es esta. No, es otra. La primera es otra. Es otra pieza de una cabeza. Mira, esta, la de Sorolla, se va. El lunes la recogen para ir al Museo Sorolla. Porque como es el centenario de Sorolla, se va a la exposición. Se va a la exposición de Sorolla. Sí. Sí. La de Maruja. Quería comentar respecto al catálogo que hay como realmente un doble comisariado, porque uno es el comisariado de las salas. Claro. Y otro es el del catálogo. Claro. Es evidente el diálogo que se ha hecho entre las exposiciones. Claro. El hecho de estos la séptima sala del... Claro, porque al mismo tiempo ha sido ver qué piezas poníamos en cada sala y al mismo tiempo ver luego cómo se mostraba eso en el catálogo para que resultara una única sala. Sí, verdaderamente se ha hecho un trabajo muy bonito. Ahí Candela estuvo súper encima de este tema, muy encima. Aquí, como veréis, hay artistas de todo. Más o menos conocidos, o sea, Candela compra aquello que quiere comprar Sí. sin mirar. O sea, hay artistas consagrados mundialmente y hay artistas que no conoce nadie. Claro. A mí me da igual. Claro. Me da exactamente sí, igual. aquí tenéis a Bacon y al lado, pues, bueno, Tony Yo cuando Adler, oigo la sí. palabra inversión se me ponen los pelos de punta. Sí, porque lo he notado que en la gente joven, gente a lo mejor que está en los 30 y tantos, que hay un impulso coleccionista muy importante. Sí, ahora hay gente que ya están pues eso en despachos Sí. o en corporates o en grandes multinacionales y ya pues lo que van ganando, pues en lugar de gastarse a lo mejor, yo qué sé, en viajes o otra cosa, muchos se lo van gastando ya en pequeñas obras de arte, pero todos tienen el tema este de la inversión. Sí, o sea, lo que pasa yo es veo que es muy curioso lo de la inversión, porque Ya. depende, o sea, es la inversión, pero preguntan a alguien y tú les dices, vale, pero ¿inversión en qué? ¿En que lo quieres vender dentro de un tiempo? ¿O en que es alguien que ahora es muy barato y te voy a decir yo que seguro que dentro de 15 años vale más? Exacto, ¿verdad? claro, Porque claro, es que hay es- mucho es- tipo de inversión. Claro. Y está también ese, ¿no? El joven que dice, bueno, esto ahora vale 2.000, que estoy segura que luego valdrá 20, o el que ya vale 100. Y esos dos tipos de inversión también las tienen como mucho Sí, en la cabeza. sí. Es Pero vamos, verdad. yo recomiendo comprar lo que te guste. Y oye, hay cosas que luego, pues a lo mejor resulta que el artista sí, efectivamente. Bueno, me acuerdo Es cuando... Bueno, esta es por un ejemplo el clarísimo. Bravú, este es un efectivamente. ejemplo clarísimo. Candela y yo tenemos la suerte de ir todos los años a la Academia de España en Roma, invitadas para estar con los artistas durante 3 o 4 días. Y me acuerdo cuando vimos a los Bravo allí, que no los conocía prácticamente nadie. No tenían galería. No tenían galería. Bueno, y no habían expuesto nunca. Y Candela les cogió una pieza y yo también les cogí otra. Incluso les tuvimos que decir el precio, estaban como muy Sí, estaban muy- desorientados. sí. Y ya veis ahora los Bravo. Ya tienen ahí, pues ya ves, pues eso, pues bueno. En cambio esto es Giulianopi, pues da igual. ¿No? Ángeles Agrela, que ahora es un fenómeno, no lo sé si sabéis que Ángeles Agrela ahora mismo en Los Ángeles es un fenómeno. Yo recuerdo a Ángeles Agrela cuando yo tenía mi galería en Barcelona, que yo la expuse allá en el año 2000 y era muy poco conocida y tal, y fue y de repente le ha captado una galería de Los Ángeles y una pieza que aquí valía 5.000 euros, allí ya la está vendiendo por $60.000. Es una locura. Qué locura, Con lo cual ahora qué viene locura. aquí y dice, ¿qué haces, no? Pero le está pasando como a otros artistas.
Ya veremos después lo que ocurre. Exacto, ¿no? ya veremos. Ya veremos luego lo que ocurre. Lo que hicimos fue poner, porque tenía mucho sentido en el catálogo, por supuesto, fotografías de cómo tienen las obras Candela en su casa, de su estudiolo. Esta pared roja, ¿verdad? Esto lo trabajaste con Paloma Cañizares, con la arquitecta que te ayudó en esto, Candela. Esta negra, esta sala negra. También, sí. Que allá hay mucha fotografía. Y esto lo que hicimos fue meter, pues esto, las fotografías que os hemos ido mostrando del estudiolo, para finalmente hacer como un listado continuado para localizar estas obras. Y de momento esto es el estudiolo y la colección de Candela. Así que si queréis algo, estamos aquí para aclararlo, y si no, pues... Bueno, vamos a la feria. Perdón, que es que no sí, es la primera vez que tu colección sale de golpe. Sí, es la primera vez, sí. O sea, salir piezas puntuales, eso es continuo, pero como grupo sí es la primera exposición que se hace. Este verano has tenido una segunda experiencia. He tenido una muy bonita en Segovia, en el museo, en la capilla del Museo Esteban Vicente, con motivo del Hey Festival, sí. Pero ¿veis qué bonita la idea? O sea, con el motivo de un festival... De un festival que no tiene nada que ver con el arte. De literatura. Sí, de literatura, música. Ha habido una mini exposición de las cabezas de Candela, por lo que hablábamos antes, ¿no? De la interconexión continua de los diferentes lenguajes. Muchas gracias. Muy bien. A vosotros.